les va a aparecer ahí en la leyenda eso, es que estamos grabando y em, vamos a hacer la presentación. ¿Qué es lo que vamos a ver nosotros durante estas 8 clases? Vamos a utilizar algunas clases para desarrollar temas relacionados con la anatomofisiología. Vamos a hacer una introducción a la farmacología para tratar de comprender cómo es que los fármacos actúan en nuestro organismo y cómo nuestro organismo altera o modifica ese compuesto que estamos utilizando para remediar un problema de salud, ya sea sustituir, acelerar un proceso o actuar como un químico frente a un problema infeccioso. Es decir, hay distintas maneras en para los cuales nosotros utilizamos los fármacos, y a eso nos vamos a tratar de aproximar. No es que vamos a hacer un foco profundo, pero sí como para tratar de entender. Pasado esto, entonces vamos a clasificar los distintos fármacos que se utilizan en relación a los problemas o a las enfermedades con las que se va a tratar. Si hay una cantidad específica, pues estamos hablando de psicofármacos. Cómo se clasifican, cómo se agrupan, y de esta manera, agrupados, vamos a ver cuáles son las posibilidades que tenemos de que nuestro organismo genere una reacción adversa con este medicamento específico. Yo hago mucho hincapié en esto, porque me parece que es muy importante, porque todos los fármacos tienen un efecto que es el deseado y un efecto que es una consecuencia, ¿sí? Nosotros le decimos respuesta adversa del medicamento. Y esta respuesta adversa puede estar determinada por varios factores. Uno de los factores es la concentración del medicamento, que es la mayoría de las veces sucede esto con los psicofármacos. A veces yo tomo un fármaco y no me está haciendo el efecto que espero inmediatamente, sino que requiero de cierta concentración en mi organismo, ¿no? De cierta concentración plasmática, decimos nosotros, en mi cuerpo para que ese fármaco comience a hacer efecto. Pero cuando hay una acumulación superior a lo que yo puedo manejar, voy a tener también un cuadro muy, pero muy específico que me va a estar dando a mí, cuidador, a mí, acompañante terapéutico, me va a estar produciendo una serie de signos y de síntomas que es muy importante tener en cuenta para luego hablarlo con el familiar, con el médico que esté a cargo, porque es muy probable que haya que regular la dosificación. Bueno, estamos pesados hoy, suena el teléfono, nos pasa esto. Entonces, en definitiva, a grandes rasgos, esto es lo que vamos a hacer, es cómo vamos a transitar estos 8 encuentros que son de una alta carga horaria. Nos vamos a tomar momentos para decir, bueno, nos levantamos, vamos, caminamos un poquito, vamos al baño, calentamos el agua para el mate y seguimos viaje en la medida que podamos avanzar con los temas. Como estamos un poquito más relajados, porque en otro momento ha sido con menos tiempo, así que era como así, trompada de loco, que no había mucho tiempo para nada, ¿no? Lo cual tampoco es bueno, porque eh, cuando uno intenta explicar ciertos temas, o sea, a mí me interesa que ustedes se queden con algo. No vamos a pretender que aprendan todo de memoria, porque no es el objetivo, que uno lo aprenda de memoria. Tampoco para mí es el objetivo hacer una evaluación sumamente puntillosa, porque tampoco a mí me parece que no nos va a dar tantos buenos resultados, porque además meto mucha presión, mucho estrés, me parece que no es lo mejor. En general terminamos con un trabajo práctico, ¿sí? Un trabajo práctico que termine siendo de alguna manera representativo de lo que hemos visto, ¿no?
de la parte anatómica, de la parte de la farmacología, de los efectos adversos que pueden tener ciertos fármacos en las personas. No vamos a ver puntualmente las patologías, porque creo que ustedes esto lo desarrollan en otro sector. Sin embargo, vamos a tratar de ver la relación de esta medicación, en qué aspectos o en qué circunstancias las estamos utilizando, de alguna manera definiendo el conjunto de signos y síntomas que podemos observar, ¿no? Como para tenerlo en cuenta y ubicarnos un poco. Yo no tengo pensado muchas instancias evaluatorias. Sin embargo, en general, vamos a tener una serie de preguntas, ¿no? O sea, que en cada bloque vamos a encontrar algunas preguntas que ustedes deberán responder. Y eso se va a subir a Classroom, ¿sí? En general, no soy muy pesada con el tema de las fechas de entrega, porque primero porque ya me curaron de espanto en un montón de lugares, ¿no? Pues yo ponía tal fecha y si no, no se recibe ningún trabajo, y chao, no lo había mandado nadie. Entonces, a ver, ¿con quién me voy a poner tan dura si después me quedo sin nadie? Y lo importante es que sí que se realicen los trabajos prácticos. Esto quiere decir que cuando hay trabajos prácticos específicos, lo que yo no le voy a poner una fecha estricta, ustedes van a poder subirlos, aunque nos hayamos pasado en la fecha propuesta, porque para mí es una propuesta, para que no se nos desordene tanto, uno va estipulando plazos, ¿no? Pero estos plazos son movibles, son dinámicos, no hay problema. Pero para poder llegar a la evaluación final, que va a ser el trabajo práctico final, integrador, van a tener que tener estas instancias resueltas, ¿sí? Porque como se suben a Classroom, yo controlo persona por persona para ir observando si ha entregado o no los trabajos prácticos. Ese es un listado fácil en que uno accede. Más allá de que esté súper bien 10 o que esté con un 4. ¿Se entiende? Difícilmente queden desaprobados. Sí, en las observaciones que yo hago en los trabajos, les puedo poner, ¿está segura que esta es la respuesta? ¿No? Pensemos mejor, como para orientarlos. Y estas cosas, aunque parecieran como que es muy, muy sencillo o muy liviano, es importante que se resuelvan, porque después, cuando lleguemos al final, ustedes van a requerir estos trabajos prácticos con los que han estado cursando los distintos temas. ¿Me expliqué? ¿Hasta acá vamos? Bueno, esa es aprox la metodología. Intento que nadie muera del estrés en el camino, yo tampoco, pero sí que tratemos de tener cierta conducta, ¿sí? Hoy estamos empezando un poco más tarde, pero la idea es empezar medianamente en horario, no tener mucho. ¡Ay, Mabel, Mabel! Acá está Mabel, la vamos a aceptar. A ver, que se una con el audio. A ver, Mabel ya es como que la recibimos con bombos y platillos. A ver dónde está. A ver, a ver, a ver. Mabel. Ay, el audio no está. Vamos, Mabel. Sí, pero el audio no lo tenemos. Tiene la camarita sin... A ver. No. La camarita no está activada, pareciera. Ahí dice conectar a Mabel yo la veo, profe. ¿Sí? Ah, Sí, yo también. sí, Sí, la bueno, veo, entonces está al lado de Mabel. Elena. Está conectando el El audio. ¿Está conectando el audio? Bien. Bueno. Y creo que nos escucha, ¿eh? Ay, no, no lo puedo creer. Mabel acá, bienvenida. ¿Cómo es el apellido de Mabel? No, no me acuerdo. Bueno, no importa, después lo preguntaremos. Todavía no tiene
el audio, a mí no me parece el micrófono acá. Pero bueno. nada. Ortigosa es el apellido de Mabel. Ah, buenísimo, buenísimo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Perdón, Bien. sí. Sí, Yo no sé si puedo hacer un comentario acá o en sí, todo cómo caso. no. Después por Otro privado programa. para robar tiempo de la clase. A mí lo que me ocurre es que me es imposible cambiar el día laboral. Nosotros hasta ahora nunca habíamos cursado un miércoles y Ah, yo estoy trabajando. Ahora en este momento estoy trabajando. Entonces, un poco lo que yo voy a poder hacer, arreglé con la abuela del niño, yo cuido un niño, y ella me va a ayudar durante el rato de cursada, estando yo acá, en la casa, porque la mamá viene muy tarde y no, me fue imposible no laburar hoy, digamos, no estar directamente. no, se entiende, se Mm. entiende. Entonces, si bien voy a estar, me viene re bien que queden las clases grabadas también, porque seguramente se me van a pasar muchas cosas, ¿no? Porque por más que esté la abuela del niño, voy a estar un poco pendiente también. Anudar la grabación. Ahí empiezo la grabación. Bueno, y después de más o menos, con algunos, no con todos pudimos conversar, pero más o menos tengo una idea por dónde estamos parados. Espero que el resto hayan escuchado cómo es la temática de este módulo, de qué manera lo vamos a desarrollar. Igual después habrá tiempo para más preguntas. Mi idea es empezar con esta parte, hacemos una pausa. No sé si están viendo la pantalla, teóricamente sí. En esa pausa nos tomamos un momento, yo paro la grabación, no vamos a salir del encuentro en la medida de lo posible para no tener que volver a perder tiempo en ingreso, acepto y tengo dificultades o qué sé yo, nos quedamos acá, ¿sí? Y después continuamos con otra parte. ¿Qué es lo que vamos a ver en esta primera parte? Bueno, en este primer encuentro vamos a hacer la introducción a la anatomofisiología. ¿Y por dónde empezamos? Bueno, empezamos por lo más básico, lo más elemental. ¿Y por qué? ¿Por qué? Allá, ahí vamos. ¿Y por qué empezamos, digo yo, con el bendito átomo? Ahí se me escapó mi nieta y vino para acá, ¿no? Porque nosotros decimos que para que exista la vida hay ciertos elementos que tendrán que juntarse, ¿no? Todo sistema con vida, una planta, un animal, un ser humano, es un organismo complejo. Pero este organismo está constituido por distintos elementos que han tenido que conjugarse, que fusionarse, para que la vida sea posible. Bueno, si querés pasar y buscarla, no pasa nada, porque estamos medio borrosos. Mi hija vino a buscar a mi nieta, que mi nieta se escapó y se vino para acá. Bueno, así que van a ver ahí un movimiento extraño atrás. Porque es una pegota conmigo, ¿viste? Bueno. Decíamos entonces que para que la vida para que la vida exista, hay varios elementos que van a tener que organizarse, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer ahora es tratar de introducirnos en esta manera de ver que tiene la anatomofisiología. Entonces, el primer elemento, que es algo que es muy probable que ya lo hayan visto, lo hayan transitado, ustedes tienen como requisito, creo, estudios secundarios, así que en algún momento, cuando cursaron los estudios, esto lo tienen que haber visto, ¿no? En alguna parte, cuando vieron química, química inorgánica y química orgánica, algo tienen que haber, en aquel momento cuando yo estudiaba era inorgánica y orgánica, se separaba así hacia allá con los dinosaurios, pero bueno, cuando vieron química tienen que haber pasado por estos elementos. Y decíamos entonces que toda materia se puede dividir en distintas porciones, ¿no? Entonces yo el ejemplo que siempre uso, porque me parece que es gráfico, yo tengo una torta, y la torta la puedo dividir en distintas porciones, para
compartir, ¿sí? Ahora bien, cada una de esas porciones está constituida por diferentes elementos que fue necesario mezclarlos, batirlos y cocinarlos. Y así haremos la masa de la torta. Cada uno de esos elementos que yo utilicé para construir ese bizcochuelo fueron leche, huevo, manteca, harina, hacemos la receta, después nos vamos al bizcochuelo, y tenemos toda esta mezcla de elementos diferentes que se pusieron en contacto, se mezclaron, se conectaron y luego los cociné. Bien, pero ahí no terminó porque es una torta, así que yo le tengo que agregar más cosas, ¿sí? Bueno, supongamos le agrego el dulce de leche, le pongo dulce de leche o le pongo algún otro elemento para decorarla. Son más elementos que vienen a juntarse. Cuando yo termino esa torta, la comemos. Y si yo como esa porción, lo último que me va a quedar van a ser miguitas. ¿Estamos hasta acá? Las miguitas de la torta, ¿me van siguiendo? Cada una de esas miguitas de la torta, aunque son muy chiquititas, tienen un poquito de huevo, manteca, harina, leche. Siguen mezclados, ¿sí? Ahora, si yo pudiera hacer una división mucho más intensa, seguramente no conseguiría separar cuál es la partícula del huevo, cuál es la partícula de la leche, cuál de la manteca y cuál de la harina, porque están todas fusionadas. ¿Me voy explicando? Porque se implicaría un proceso mayor. Ahora, yo sé que cuando tengo una materia, cualquiera, yo la puedo dividir en distintas porciones y hacerla lo más chiquita posible. Y lo más chiquito posible va a ser una molécula. La parte más chiquita de la materia se va a transformar en una molécula. Y si yo esa molécula la puedo dividir, voy a tener átomos. ¿Sí? Y ahí sería la menor expresión de la materia. Cuando yo descompongo un elemento, lo separo y tengo un átomo. Ahora bien, los átomos son de un elemento. No de toda la torta, sino de uno de los elementos. ¿Se entiende hasta acá? ¿O la embarullé? Dígame si se entiende, porque si no después vamos a hacer más lío. Yo perfecto. Sí, profe, sí, sí. Bien. El átomo, dije que es la menor expresión divisible de un elemento, no de la materia, sino de un elemento. ¿Sí? Por ejemplo, un elemento que puede ser, no sé, el oxígeno, un gas, que puede ser el hierro, que puede ser, o sea, un metal, que puede ser, no sé, el potasio, por ejemplo, que puede ser el sodio, la sal, que es lo que más utilizamos, que puede ser el calcio, un elemento. Cada uno de esos elementos, el átomo de cada uno de esos elementos está compuesto por un núcleo y está compuesto por electrones. Un núcleo que siempre va a estar en el centro, alrededor del cual en una órbita va a circular distintos electrones. Cada elemento tiene un número específico de electrones. Eso es lo que lo caracteriza, ¿no? Yo soy calcio porque tengo tantos electrones, tantos protones y tantos neutrones, ¿no? Los electrones son los únicos que están fuera del núcleo y que giran en órbita, como si fuera un planeta alrededor del Sol, en órbita a ese núcleo. ¿Por qué? Porque tienen una carga negativa. Y entonces quedan ahí oscilando, pero no se desprenden del átomo en sí. Y el núcleo está compuesto por dos elementos, por los protones, que tienen una carga positiva, y por los neutrones, que tienen una carga neutra, y que durante muchos años
les dimos muy poca bolilla porque parecían que no servían para nada y hoy sabemos que son sumamente útiles. ¿Hasta acá vamos? Es decir, que la menor expresión de un elemento que puede ser sumamente útil para la vida, ejemplo, el oxígeno, el hidrógeno, el calcio, el potasio, el sodio, a ver, dije el hidrógeno porque también lo necesito. Un montón de elementos van a ser indispensables para la vida y no necesariamente están vivos, sino que son elementos de distintas materias. Digo, no están vivos, pero se requieren, son indispensables para generar vida. A ver cómo paso de acá. A ver, me tengo el mismo problema, con este no responde. Ahora bien, dijimos que cuando yo pienso en la menor expresión en la que voy a separar una materia, pienso en la molécula, porque esta materia va a estar compuesta por distintos elementos o distintos átomos que van a estar unidos entre sí de alguna manera para poder constituir una molécula. Y por ejemplo, el agua es la molécula más simple y la más difundida. ¿Por qué? Bueno, porque tengo un átomo de oxígeno al cual se le van a adosar se le van a pegar dos átomos de hidrógeno. Y cuando esto ocurre, estamos constituyendo una molécula. Y entonces, ¿por qué están unidos? ¿Por qué estos dos elementos son capaces de mantenerse unidos? Bueno, porque existen al menos dos tipos que son fundamentales para nosotros de unión en química. Ustedes miran, ¿y por qué empezamos con esto? Bueno, porque todo lo que vamos a ver se relaciona con la parte química, ya sea la vida, como también aquellas sustancias que usamos como fármacos. Entonces, es importante tener algunos conceptos muy básicos, repasándolos de lo que vieron en algún momento en la etapa de estudiante. Es decir, que hablamos de molécula cuando hay dos o más de dos átomos, porque pueden ser, qué sé yo, montones, ¿sí?, de átomos que se han fusionado para constituir una materia, ¿sí? ¿Y cuáles son entonces, decía, los métodos por los cuales se mantiene unido? Bueno, uno es la unión iónica y otra es la unión covalente. Esa es la primera pregunta a resolver. Si alguien se acuerda, y si no, avanzamos. Y la otra pregunta a resolver, que yo me hago en este momento, es ¿qué son las biomoléculas? ¿Por qué? Bueno, porque cuando hablamos de moléculas está todo muy lindo, pero yo tengo que pensar cuáles son las moléculas que se categorizan como biomolécula, es decir, como moléculas indispensables para la vida. Y es ahí a donde quiero apuntar. Cuando nosotros hablamos de unión o de tipo de unión iónica, es ni más ni menos cuando un átomo le entrega a otro átomo un electrón. Se lo entrega, se lo da, se lo cede, ¿sí? Se lo regala. Y este tipo de unión es un poco inestable. La mayoría de las uniones que nosotros utilizamos o que nosotros conocemos dentro de lo que es las biomoléculas son uniones covalentes, que son uniones mucho más duraderas y mucho más fuertes, porque quedan pegados. Y es que estos dos átomos comparten ese electrón y así es como se mantienen unidos. No lo cede, porque si lo cede, le da espacio para que el otro se pueda mantener distante. Acá se unen, acá los dos comparten el mismo electrón. Y estas uniones covalentes son las que poseen nuestras benditas biomoléculas.
¿Y cuáles son las biomoléculas? Y a esto le falta el acento en la E. ¿Y cuáles son las biomoléculas? Bueno, son estas que tenemos a continuación, que las super conocemos, ¿sí? Los hidratos de carbono, las proteínas, los lípidos y los ácidos nucleicos, es decir, el ARN y el ADN. Bien, estas son las moléculas más que super plus importantes para nosotros desde el punto de vista de la anatomofisiología y por supuesto también de la farmacología. ¿Por qué? Bueno, porque todo organismo con vida va a requerir de estos elementos para poder mantenerse vivos. ¿Hasta acá vamos? Sí, profe, yo me voy a conectar ahora de la compu, así que le va a llegar una No nueva hay problema. solicitud. Bueno, no hay problema, ningún problema. ¿Hasta acá vamos? Mabel, Sí, sí, sí. ¿cómo sí, vamos? Bien, 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 bien. bien. Y entonces vamos a tratar de ver, o sea, hace falta que yo me acuerde disacárido, monosacárido, polisacárido, no hace falta. Es una manera de empezar a manejar un cierto, una cierta idea, porque no es para mí importante poder tener el nombre al dedillo de cada uno de estos elementos. Sí, cuando hablamos de hidratos de carbono, estamos hablando principalmente de la glucosa y de el almidón, ¿sí? Bien, ahí viene la compañera, creo que es la misma que se fue y volvió a entrar. Y estos hidratos de carbono que nosotros los necesitamos para la vida, y que son ricos y engordadores también, son indispensables y van a tener en nuestro organismo distintas funciones, ¿sí? Entonces la idea es tener al menos alguna noción de cómo están, dónde están y cómo son, ¿no? La glucosa es la base, ¿no? La glucosa también se llama sectosa, porque está compuesta como mínimo por 6 átomos, ¿no? Donde tengo 6 átomos de carbono y unidas a ellos tengo oxígeno e hidrógeno alternado. Y es el elemento más sencillo y el más básico. La fructosa, obviamente, como dice el nombre, lo obtengo a través de las frutas, realmente de las frutas, ¿sí? Es el azúcar que tienen las frutas. Y la galactosa es la parte, o el azúcar, mal dicho, o el hidrato de carbono que tienen las leches. Y estos son los elementos más básicos y esenciales. Ahora, cada uno de estos, que son ni más ni menos que moléculas, porque están constituidas por distintos átomos, ¿no? Átomos de carbono, de oxígeno, de hidrógeno, alternados, van a dar origen a distintas formas de hidratos de carbono. Por ejemplo, los almidones, que obviamente van a ser, dentro de lo que son los hidratos de carbono, el almidón y todo lo relacionado, las harinas, en definitiva, van a tener una cadena larga. Son compuestos muy complejos. Cuanto más cosas ricas le ponga, más complejo va a ser ese elemento o esa cadena de hidrato de carbono. Pero la célula va a tratar de trabajar con el elemento básico, con esta glucosa básica. ¿Se entiende? Formada solo por 6 carbonos. Y entonces la pregunta es, ¿para qué me sirve? ¿Por qué la necesita? ¿Qué es lo que va a hacer nuestro organismo? ¿Qué va a hacer nuestro organismo con este hidrato de carbono? Y a ver, ¿para qué me sirve? ¿Qué es lo que sé? ¿Qué obtengo de este hidrato de carbono? ¿Qué escucharon ustedes o qué saben? Además de que es rico,
No, a mí, por ejemplo, que me encanta lo dulce, así que nada, todo lo que tenga que ver con dulces, harinas, todo eso me fascina, así lo sufro después, pero bueno, pero es lo que más me gusta, ¿no? Digo, estos hidratos, ¿para? Bien. Bien, Energía. para la energía, para la obtención de energía. Y por eso decía de especialmente la glucosa, ¿no? Porque cuanto más simple es, más rápido las células, que es la unidad anatómica y fisiológica de todo ser vivo, de verdad, si a todos nos pudieran descomponer, la última porción con vida sería una célula. Obtiene rápidamente, corta las distintas cadenas, separa los átomos de carbono, maneja ese oxígeno y ese hidrógeno y lo combina de una manera especial para poder formar pequeñas unidades de energía. Esas pequeñas unidades de energía le van a servir para poder cumplir todas sus funciones. La célula va a cumplir sus funciones, su ciclo vital, gracias a esa pequeña energía que ha sido capaz de prepararla, ¿no? Muy sencilla y muy fácil de utilizar. Y nosotros decimos que eso es esa unidad energética, nosotros decimos que es como una moneda energética, que rápido, las monedas yo las gasto fácil. Che, esto quedó horrible porque se me corrió todo. Le cambié el formato y me quedó feo. Lo voy a mejorar para que quede en el PowerPoint. Para que el PowerPoint quede, digo, en el Classroom. Porque quedó todo corrido, ¿no? Digo, todo lo que yo tenga que hacer, yo célula, yo persona, voy a necesitar energía. Y esa energía es lo que se conoce con el nombre que está acá abajo, de ATP, ¿no? ¿Y qué es este ATP? Esta moneda energética. Esto que la célula rápidamente lo toma y dice, bueno, yo tengo que hacer tal proceso, ¿no? Tengo que fabricarme una proteína que necesito en mi cuerpo, bueno, necesito energía. Y para hacer el proceso de generar una nueva proteína o de readaptar los elementos y armar algo que necesite, va a utilizar esta moneda energética de este ATP. ¿Y qué es este ATP? Es ni más ni menos que un elemento que se llama adenosín trifosfato. Es una molécula, ¿sí? Y lo fabrica disgregando, separando, cortando y mezclando una molécula de glucosa. Con eso le alcanza y le sobra para formar mucho ATP y tenerlo ahí en reserva. Pero los hidratos de carbono, además de esto, ayudan a ahorrar proteínas, ¿sí? Porque si yo tengo un hidrato de carbono, que es el que voy a usar para hacer ciertas funciones, voy a utilizar menos proteína, que es algo que no tengo tanto, porque lo tengo que incorporar, las proteínas sí o sí se incorporan y no se obtienen de todos los alimentos, sino de algunas cosas muy específicas. Y en la cantidad también es importante, porque todo mi cuerpo va a requerir de estas proteínas para cumplir todas sus funciones. Todas mis células van a requerir proteínas para cumplir sus funciones. Entonces, lo que a mí me permita ahorrar algo de energía, la verdad me va a venir muy, pero muy bien. Esto está, cuando está hablando de evita que se formen cuerpos cetónicos, es que hay una relación muy estrecha en algo que sucede en nuestro organismo. La célula necesita energía y para poder generarla usa hidrato de carbono, porque le cuesta menos trabajo, porque le resulta fácil. Si no puede acceder a ese hidrato de carbono, que densos que están hoy, pero si no puede acceder a ese hidrato de carbono, ¿de dónde obtiene la energía? Bueno, la obtiene de una grasa, de un lípido. Pero yo pienso en moléculas de lípidos, ¿sí? Pienso en esto mínimo
súper achicado. Pero los lípidos tienen uniones mucho más resistentes que los hidratos de carbono, porque tienen dobles enlaces, ¿no? Estas uniones covalentes son muy fuertes. Entonces, nuestro cuerpo, para poder obtener de una grasa, de un lípido, este carbono, este oxígeno y este hidrógeno, tiene que hacer un esfuerzo terrible, terrible. Y por consecuencia de ese esfuerzo, genera mucho elemento, acá se dice cetónico, pero es mucho elemento tóxico para nuestro cuerpo, ¿sí? Genera mucho desperdicio tóxico y gasta más energía que lo que gana. A ver si me explico. Si la glucosa eran 6 átomos combinados de carbono con sus oxígenos de hidrógenos, acá tengo uniones sumamente rígidas y muy fuertes en 25, 45, 60, 120 moléculas unidas entre sí. Entonces el cuerpo, nuestro organismo, tiene que poner mayor cantidad de trabajo en juego para poder obtener energía. Y esto es ni más ni menos lo que le pasa al paciente diabético. ¿Por qué? Bueno, porque el paciente diabético tiene un problema, y el problema es que no puede utilizar el hidrato de carbono, esa glucosa, de manera rápida. Y como no la puede utilizar, como no puede entrar a la célula, esa glucosa queda circulando en la sangre. Y ustedes habrán escuchado, ¿no? Está hiperglucémico. Queda Profe, le quería circulando. preguntar algo sobre eso. ¿Sí? Yo soy cuidadora de una señora que tuvo una neuropatía diabética. Y por ejemplo, lo que está explicando es, tuvo una hipoglucemia. Es que no consiguió estos hidratos, diríamos, para seguir generando en el cuerpo. La hipo, a ver. La hipoglucemia le bajó la diabetes. Claro, existen dos valores que son importantísimos. Las personas tenemos que estar normoglucémicas, o sea, tenemos que tener un valor normal. Ese valor va en ayunas, porque depende de lo que coma también, durante el día va a elevarse y después se va a acomodar. En ayunas tiene que estar entre 80 y 110 miligramos por decilitro de glucosa, ¿sí? Ese es el valor. La hiperglucemia es cuando está por encima de los 110 en ayunas, ¿sí? Tiene 200, tiene 500, tiene 700. A ver, hay una cantidad enorme de glucosa circulando en la sangre porque no puede entrar a la célula. Y el cuerpo tiene que hacer algo con eso, porque eso se acumula y termina siendo tóxico. Y la célula tiene hambre y necesita energía y no tiene de dónde tomarla. Entonces la toma de las grasas. Eso es lo que está pasando. Eso de que lo toma de las grasas termina generando una gran cantidad de residuo, de desecho, que es tóxico, ¿sí? Que son los cuerpos cetónicos. Bien. El otro momento es la hipoglucemia. ¿Y qué es la hipoglucemia? Es cuando el valor desciende de los 80, 89, es más o menos el valor relativo mínimo aceptable. ¿Y qué le pasa al paciente cuando tiene menos de ese valor? Y se empieza a sentir realmente muy mal. El paciente va a empezar a hacer, lo que va a tener inmediatamente es una afectación neurológica. Siempre nos asusta la hiperglucemia, pero la hiperglucemia no es tan grave como la hipo, cuando está por debajo del valor. ¿Por qué? Porque el primer lugar donde se nota esa baja glucemia funcionando son las que van a sufrir las células del cerebro, las neuronas, son las primeras que van a sufrir. Y entonces ese paciente se va a primero va a empezar a estar en estado de confusión, ¿no? No se le va a entender ni siquiera lo que me quiere decir,
porque va a estar en estado de confusión. Es muy probable que haya un descenso de la tensión arterial y se me ponga pálido, sudoroso, ¿no? Y va a haber algo característico, que es que las manos le empiezan a temblar. Y ahí me está avisando de que está entrando en un estado neurológico importante. Esto deja consecuencias neurológicas. El paciente se me puede morir si no hacemos algo. Entonces, cuando el paciente ya es diabético y conoce, va a decir, me estoy sintiendo mal, me controlo la glucemia, y lo primero que agarro es un caramelo dulce o una bebida azucarada. Después veo cómo se lo bajo. Pero la hipoglucemia es realmente muy, pero muy grave. ¿Por qué? Porque lo que le pasó al cuerpo es que no tiene nada circulando de glucosa en la sangre y no sabe cómo alimentar esas células, ¿sí? Y el requerimiento más importante es el requerimiento de las células de la cabeza, del cerebro. Por eso es que es el primer síntoma que uno tiene. Cuando las personas son diabéticas insulinodependientes, a mí me encantaría decir que todos son ultra plus adherentes a los tratamientos, pero esto no ocurre, ¿no? Entonces a veces se inyectan de más, se ponen más unidades de insulina de las que corresponde, porque saben que se mandaron un mambo y se comieron algo que les iba a elevar mucho, y pasa esto, y es muy frecuente que pase en el paciente que es insulinodependiente, inclusive en los pacientes que usan la bomba, ¿no? Que es un aparatejo que me va inyectando prácticamente de manera automática, me va dando la cantidad de insulina que tengo. A ver, la regulación de los hidratos de carbono, de la glucosa en la sangre, es algo que, a ver cómo lo explico. Es algo que está determinado por el funcionamiento del páncreas, ¿sí? Porque el páncreas es el órgano que va a secretar, que va a crear y a volcar en el torrente sanguíneo la insulina. ¿Para qué? Ese azúcar que circula por la sangre pueda entrar en la célula. Pero cuando el organismo detecta que hay poca azúcar en la sangre, hay otro elemento que entra en juego que se llama glucagón. Y el glucagón lo que hace es subir, aumentar la cantidad de azúcar en sangre. Cuando esto está alterado, sí o sí, tengo que recurrir a alguna metodología. ¿Se entiende? ¿Más o menos se entendió? Lo que pasa es que estamos entrando en un tema que vamos a ver más adelante, ¿no? De acá me interesa que quede esto claro, que los hidratos de carbono son muy necesarios, que tienen distintas funciones, además de lo que tiene que ver con la obtención rápida de energía, sirven para ahorrar, ¿no? Para hacer un uso más racional de las proteínas, que no son fáciles de obtener, y a la vez, si esto está funcionando bien, el cuerpo no tiene que utilizar lípidos, y por lo tanto limita el riesgo de la formación de cuerpos cetónicos que están relacionados especialmente con el tratar de obtener energía de cadenas de grasa. ¿Me voy explicando? Vamos a ver que estos hidratos de carbono forman parte de muchas cosas en nuestro organismo. Entonces, son realmente biomoléculas. Si no lo tengo, difícilmente pueda existir la vida. ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? Bueno, bien. En la otra biomolécula, entonces, voy a ver si explico esto, nos vamos a tomar un ratito, ¿sí? La otra biomolécula importante son las proteínas. Y estas proteínas también nosotros tenemos que adquirirlas, ¿sí? Son muchas, se llaman por el nombre, por una letra, ¿no? A, B, C, D, E, K, o sea, hay distintas, ¿no? Y encima cada una de ellas probablemente tenga una variación, como por ejemplo las B, ¿no?
que hay distintos tipos de vitamina B. Y cada una de ellas tiene una función absolutamente específica. ¿Qué es lo que me interesa a mí conocer? Bueno, que las proteínas son unas moléculas grandes que van a ayudar en distintos aspectos de nuestro organismo. Algunas van a ayudar como base para ciertas estructuras, que van a regular distintas partes de nuestro cuerpo y que están compuestas por una gran cantidad de elementos y de moléculas que se van a terminar uniendo y que son muy específicas. Por ejemplo, hay unas proteínas que se llaman proteínas globulares porque son bien redonditas y son grandes y actúan muy específicamente frente a ciertos elementos, ¿no? Y son inagotables. Por ejemplo, este es el ejemplo de las enzimas. Las enzimas son proteínas globulares que tenemos en nuestro cuerpo y que van a ayudar en el proceso de la digestión, porque si no fuera por ellas, la digestión la tendríamos que hacer en 48 horas. Tomo el desayuno y recién lo termino de digerir dentro de 3 días. Pero gracias a estas proteínas globulares aceleran el proceso de digestión, por ejemplo, ¿sí? Y hace que yo a las 4 o 5 horas tenga que ingerir otro alimento, o sea que tienen la culpa de que yo engorde estas proteínas. Pero también las usamos en las distintas industrias, porque por ejemplo, compramos jabón para lavar la ropa que tiene enzimas, ¿no? Porque tienen esta propiedad de comerse la materia orgánica. Son ampliamente específicas porque yo necesito una enzima que actúe sobre hidratos de carbono, otra enzima que actúe sobre lípidos, otra enzima que actúe sobre proteínas mismas que tengo que eliminar. Son muy específicas, son inagotables, no se cansan nunca, así que son excelentes trabajadoras. Digo, las proteínas cumplen muchísimas funciones, muchísimas funciones. Como ven, hay distintos aspectos y van a estar en distintos espacios que los vamos a encontrar dentro de la célula para poder formar o poder cumplir algunas funciones que nuestro organismo tiene que realizar. Entonces, los hidratos de carbono dijimos que eran indispensables, las proteínas también son elementos indispensables. Y vayamos entonces a la parte de los lípidos, que es la otra biomolécula, indispensable. Si no están, no hay vida. Es así de sencillo. Y estos lípidos, la verdad es que son elementos muy variados, pero que tienen todos en su composición química carbono, hidrógeno, oxígeno, y pueden tener otros elementos como azufre, nitrógeno y fósforo, que también nos pueden traer algunas consecuencias. También dije, son cadenas larguísimas, de enlaces ultra resistentes, es muy difícil de cortar para la célula y cumplen diferentes funciones, ¿sí? Muchas funciones que son estas reguladoras a través de vitaminas, de hormonas, de distintos elementos que se van a fusionar y que se van a mezclar para poder cubrir las necesidades de nuestro organismo. Entonces, bueno, nada, acá es como hay un pantallazo de cuáles son las funciones que estos lípidos tienen para que se desarrolle o para que una célula pueda tener vida o un organismo, ¿no? Porque sabemos que esto va a cubrir distintas necesidades. Y vamos entonces al último bloque. Ya explico esto y vamos a tomarnos unos 15 minutos, si están de acuerdo, y vamos a
a retomar después con el tema. Vamos a ver también cómo vamos, porque si se entiende o no lo que estoy explicando, lo cual para mí eso es muy importante. Y los ácidos nucleicos son los ácidos, o son elementos, que sí o sí están en el núcleo de toda célula. Toda célula que sea animal, e inclusive vegetal, va a tener dos ácidos nucleicos, ADN y ARN. Y acá vamos a tratar de interpretar qué es este ADN, ¿no? Tener los dos ácidos nucleicos es lo que termina constituyendo a un elemento, a algo que tiene vida. Mucho hemos hablado durante 2 años del virus, ¿no? Del SARS-CoV-2. Mucho hablamos de virus y mucho hemos visto en la tele y hemos leído algún artículo donde hablábamos del virus, ¿qué es el virus? Bueno, el virus es un elemento maldito, ¿no? Porque eso, virus quiere decir eso, ¿no? Que es algo malísimo, que es un veneno, por eso le pusieron ese nombre, que no tiene vida, porque una de las cosas que no tiene es los dos ácidos nucleicos, tiene uno solo. O tiene ADN o tiene ARN. Por lo tanto, para poder tener vida, necesita meterse adentro de una célula. Porque si no, no puede desarrollar ninguna de las funciones vitales. Las bacterias sí tienen vida propia, porque las bacterias tienen ADN y tienen ARN, o sea, cumplen sus funciones vitales, ¿sí? Pueden vivir, pueden estar con vida en una superficie. El virus va a estar, pero no con vida, no tiene vida, está ahí, está puesto, no puede reproducirse, no puede crecer, no puede alimentarse, no puede hacer nada, necesita entrar a una célula viva que le entregue uno de los ácidos que no posee. Entonces, cuando hablamos de ácidos nucleicos, decimos que son dos elementos, que son biomoléculas, que están dentro del núcleo, el ADN especialmente, el ARN vamos a ver que puede salir del núcleo para hacer distintas funciones, y cada uno tiene una característica distinta. El ADN, esto lo habrán visto porque está como muy promocionado en, no sé, en las últimas décadas, porque se descubrió cómo es que se armaba, se describió cómo representarlo, cómo se ve este ADN. Decimos que es una cadena helicoidal con distintas uniones, ¿no? A ver, esto es lo que va representando, distintas uniones. En realidad es las uniones de distintas proteínas que tengo en cada una de las cadenas. O sea, es doble hélice, porque está compuesto por la unión de dos cadenas entre sí, que se tratan de comunicar de un bando y del otro con distintas proteínas, que son muy elementales. No es el caso, tampoco es lo que a mí me interesa que ustedes se queden con intensificar el conocimiento, pero sí me parece importante tener en cuenta que esta cadena de ADN es la que va a decirle a la célula quién es y qué función va a cumplir en su vida, ¿no? ¿Para qué va a ser? Esta cadena de ADN es la que va a determinar las características, por ejemplo, en un hijo, cómo va a ser, va a tener los ojos de mamá, el color de pelo de papá, la tendencia a engordar de mamá. O sea, esto que le vamos nosotros transmitiendo hereditariamente a nuestros hijos va a estar dada en la información que existe en la cadena de ADN. Y si lo pienso a nivel celular, le va a decir a la célula, che, vos vas a ser una célula que te vas a ocupar de esto, por lo tanto vas a tener que poseer ciertas características, porque vas a ser una célula de un hueso, o vas a ser una célula de la piel, y tendrás que tener características distintas. Esa es la función específica, a grandes rasgos, por supuesto. Y el otro ácido nucleico
que ya más o menos lo estábamos mirando, es el ARN, ¿no? Esta cadena de ácido ribonucleico va a tener ciertas funciones. Y al menos, acá están los dibujitos porque son bien diferentes, si bien los tres son maneras distintas de representarse este bendito ARN, vamos a saber de que este ARN va a andar circulando por la célula para poder cumplir las funciones vitales que tiene la célula. Va a colaborar este ácido, este ARN, en transportar, en cortar ciertas cadenas para formar algunas funciones que de alguna manera vamos a ver más adelante de lo que tiene que hacer la célula. Entonces, va a tener distintas funciones. A ver, si yo pienso en un elemento con vida, tengo que pensar que estas biomoléculas tan especiales son absolutamente indispensables. Habrá otros elementos, otros átomos y otras moléculas que interactúen con la célula. Eso es verdad. Y ese va a ser el principio fundamental que vamos a tener y que vamos a tratar de comprender cuando veamos cómo hace un fármaco para llegar justo al lugar donde tiene que actuar. Cómo llega el fármaco a ese lugar donde hay un proceso inflamatorio, por ejemplo, ¿sí? O cómo llega este psicofármaco para colaborar en la modificación de ciertos aspectos, sintomatologías, inclusive conductas que desarrollan las personas que tienen algún tipo de afectación. Pero en esta manera de introducirnos, lo que estamos tratando de hacer es de explicar de alguna forma cómo es que ocurre la vida. Y acá sí vamos a cerrar una parte. Porque estaría absolutamente incompleto si yo no les digo por qué empezamos desde acá, ¿no? Hay una teoría, ahora el gatito me viene a tirar el cable, hay una teoría que dice que la vida, que para que la vida exista debe haber una organización, y que esta organización va desde lo más simple hacia lo más complejo. Lo más complejo, que es el ser vivo, no podría estar constituido, no podría tener vida si no tengo lo más simple. Y lo más simple son estas biomoléculas y algunos elementos que nosotros sabemos que son absolutamente indispensables, como el oxígeno, ¿no? Como el oxígeno, como moléculas de agua, como el agua para nosotros es indispensable, y estos elementos que vamos a necesitar para que la vida pueda producirse. Hasta acá vamos con esta primera parte, con esta exposición, y vamos a detener la grabación